Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe, convocado por Juanjo de Asturias. Juanjo, te echaba de menos. Juanjo nos ha pedido una película del año 1971, película dirigida por Robert Stevenson, película mitad animación, mitad imagen real, con Angela Lansbury, David Tomlinson, Roddy McDowall, entre otros. Película titulada La Bruja Novata. Juanjo, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por pedirme esta película, que entiendo que si me la has pedido, es que estoy seguro que tiene que ser de aquellas que debiste ver una y otra vez, pues eso, cuando eras un mocoso. Como muchos de vosotros, todos al final conocemos esta película, todos la hemos visto por lo menos una vez y sobre todo en esa tierna edad. Y me estoy refiriendo a los que en plan, la habéis visto todos una vez, a los que ya tenemos también cierta, que no tierna, edad. Y es una película que al final es muy fácil también emparentar con otras de la factoría Disney. Y es aquí quizá por donde yo empezaría primero a la hora de hablar de esta peli. La Bruja Novata, que es como se llamó en España, o para los amigos de las Américas y países latinos, Travesuras de una Bruja. En realidad, ninguno de los dos títulos, ni el latino ni el español, fueron fieles al original, porque el título original de la película sería algo así como Pomos de cama y escobas. O sea, lo cual a lo mejor nos sonaría un poquito más regular, por estos lares, o por lo menos a los hispanohablantes. Esta es una película que no se puede entender, o mejor dicho, se entiende mucho mejor. Se entiende genial la película de cabo a rabo, pero quiero decir que se comprende mucho mejor con otras previas de la factoría Disney, y más concretamente vamos a soltar ya el gran elefante en la habitación, porque es inevitable, si se habla de una película como la que nos ha pedido Juanjo de Asturias, hay que citar a Mary Poppins. Ya sabéis que la forma de criticar para bien o para mal una película no está en realizar comparaciones constantes con otra o con otras incluso del mismo director o con otras películas que se le puedan parecer, pero yo creo que en este caso es inevitable al final referirse a la película de Julie Andrews, con Julie Andrews. Ya no solamente por la parte temática, que algo de eso también hay, os diría que es casi lo de menos, pero al final en este caso, si aquella era una hada, así con toda su aureola de hada, esta es una bruja de magia blanca. Eso sí, y que va a convivir y de algún modo educar y cuidar a unos niños pequeños. Al final es inevitable que pensemos que de algún modo el éxito de Mary Poppins, éxito brutal, fue responsable de que después se produjera una película como La Bruja Novata. Si nos fijamos en los créditos, además hay muchos nombres coincidentes entre ambas películas. Para empezar está el nombre de Robert Stevenson, sin el Luis entre medias, que era el director. Vamos a decir que el primer plan de la Disney, siempre que ponía en imágenes alguna de sus películas con actores reales. También tiene en común con Mary Poppins los guionistas de la historia. O sea, tiene a la pareja compuesta por Bill Walsh y Don DeGrady. Luego también es que tienen en común que estamos hablando de una película musical, como eran casi todas las que hacía Disney por aquel entonces. Tienen en común, incluso dentro de esas canciones, los mismos letristas, en este caso Richard Sherman y Robert Sherman, los hermanos Sherman. E incluso hay algún actor que por ahí se cuela también y que también estaba presente en Mary Poppins, como puede ser David Tomlinson. Como veis, son muchísimos actores, y por actores quiero decir participantes en distintos apartados técnicos, en común
en ambos proyectos, hay muchísimas semejanzas. El éxito de Mary Poppins fue totalmente inesperado. El nivel de alcance popular que se pensaba que podía tener aquella película, ninguna película se estrena pensando que va a ser un fracaso. Lo que pasa es que hay veces que las cosas se desbordan. El éxito no estaba dentro de las previsiones del estudio. Aquello se desbordó. De hecho, tenían preparada La Bruja Novata como un plan B en caso de que Mary Poppins no fuera bien recibida. Y ese es el motivo por el cual esta película que nos ha pedido Juanjo de Asturias, al final fue pasando el tiempo y no se acabó estrenando hasta muy principios de los años 70. Y este punto también lo quería reseñar. Mary Poppins se estrena en el año 1964. Estamos posiblemente ante una de las últimas películas del llamado de forma peyorativa así, pero yo no lo digo en plan así porque es algo al que tengo mucho cariño, pero en plan viejo Hollywood. O sea, es muy llamativo cómo pudo cambiar la industria norteamericana en cuestión de 5, 6 o 7 años, como es el caso, la diferencia que separa ambas películas. Una película como La Bruja Novata se estrena ya con una serie de nuevos directores en la industria, con nuevas inquietudes, tratando cuestiones, problemas y personajes que nunca antes habían tratado con ese atrevimiento y con esa profundidad psicológica en el cine, llevándolo a lugares que además podían resultar incómodos para el público mainstream. Así surgieron realizadores como Dennis Hopper, Robert Altman, Martin Reed. El Hollywood Technicolor, por así decirlo, el Hollywood de alegres canciones y de inocencia pura, y como diría Homer Simpson, de la calle de la piruleta, en el año 1971, cuando se estrena La Bruja Novata, había pasado de moda. Y esto puede sonar cruel en un principio, pero es así como ocurren las cosas. Por supuesto, el público infantil seguía teniendo películas para el público infantil, y el ejemplo perfecto es el caso de La Bruja Novata, pero tened en cuenta esto. Un director como George Lucas, en el año 77, una de sus motivaciones, no la única por supuesto, pero una de las que tenía a la hora de poner en pie La Guerra de las Galaxias fue que él echaba de menos en los cines películas que trataran el bien y el mal sin dobleces, para niños directamente, sin tantas aristas ni ambigüedades, para que los niños pudieran de algún modo tener un juicio moral claro ante determinadas situaciones. Es verdad que estamos ante una época en términos dramáticos que es más gris, en el sentido de que estamos en una época mucho más gris, ya lo hemos hablado 1000 veces en estos vídeos, en los años 70, mucho más desencantada. Se nota menos el paternalismo que posiblemente había ejercido Hollywood en décadas anteriores, y digamos que había más atrevimiento y había muchísimas más ganas de poner al público entre la espada y la pared. Solamente tenéis que intentar hacer memoria y recordar cuántas películas infantiles al margen de las que podía realizar Disney por aquellos años se produjeron en los años 70. O cuántas de esa década verdaderamente han trascendido. Y cuántas se han quedado en un cajón olvidadas. O sea, La Bruja Novata al final es una de las más populares del estudio Disney, si no la más, de aquellos años, y eso hay que darle un enorme mérito. No sé si la mejor, pero desde luego es una de las películas más queridas, La Bruja Novata, por el público, porque los 70, mejor dicho, no parecía la década en la que el público estuviera especialmente empeñado en llevar a los niños al cine, al menos para ver películas infantiles. No es una década que vayamos a recordar precisamente por el cine infantil. La Bruja Novata no puede decirse que fuera un fracaso comercial, ni muchísimo menos, porque al final triplicó los beneficios. Costó alrededor de 6 millones de dólares y Clean Clean acabó teniendo cerca de 20. Es cierto que algo muchísimo más lejano quizá de lo que podía caber en la cabeza del estudio, pero bueno, consideraciones sociológicas aparte,
Esta es una película que, como os decía antes, si habría que ponerle un adjetivo, ese es el de adorable. ¿Tan adorable como Mary Poppins? Yo personalmente creo que no. Pero es una película que sigue teniendo eso, un encanto tremendo. Aunque esté hecha, por así decirlo, y como ya os he dado antes la chapa, a destiempo de las desmodas y las corrientes que imperaban en el cine. Es una película, por cierto, que ya aprovecho para decíroslo, o sea, ponerla a vuestros hijos, a vuestros nietos, a vuestros sobrinos, hermanos, pequeños, primos, primas, a todos los niños que estén a vuestro alcance. No porque piense que es una obra maestra absoluta, sino porque creo que les va a entrar muy bien, les va a gustar, la van a gozar. Eso sí, yo creo que en una edad inferior a 10 años. Es una película que van a disfrutar muchísimo. Creo que, como os decía, creo que no es una película enorme, no es una grandísima película, no es un tótem, por así decirlo, del cine infantil, aunque tiene algunas cosas que son auténticos hitos, y eso lo vamos a ver. Pero al final tiene ese encanto tremendo y el empeño de intentar alcanzar a toda costa. Y a veces lo consigue, esa magia de las películas más populares en la historia del estudio Disney. Y luego, esto es a lo que iba, luego está el tema de los retos técnicos. Luego hablaremos de esto en el vídeo. Ya sabéis, mezclar imagen real con animación, que en ese sentido la película, y se nota muchísimo en este caso, sí que es un salto. Sí que podemos decir que es una película que en ese sentido bate a Mary Poppins. En resumen, es una película para mí que yo creo que merece un notable, merece un 7 sobre 10, un notable 3 estrellas y media sobre 5. Por si a alguno le hace falta que le refresque la memoria sobre el argumento, primero hay que decir que esta peli está basada en una serie de novelas de Mary Norton. Es una autora inglesa de literatura infantil y en este caso, por cierto, también autora de The Borrowers, película que sería, o mejor dicho, novela, que sería adaptada en los años 90, protagonizada por John Goodman. Sinopsis: estamos en el año 1940, Segunda Guerra Mundial, Inglaterra, más ingleses como en Mary Poppins, y más concretamente Londres, que se ve amenazada por la Luftwaffe, por Alemania, ante inminentes bombardeos. En un pueblecito inglés encontramos a Eglantine Price, mujer, como molan estos nombres que a veces ponía Disney a los personajes, mujer soltera, parece que ya de mediana edad, que se ve obligada a alojar a 3 niños huérfanos que han sido evacuados de Londres. Estos niños, poco a poco, descubren que Eglantine es una bruja. Pero una bruja buena, una bruja de magia blanca, no de las que te condenan a desgracias. No fue la primera película en mostrar una bruja buena, porque todos conocéis el precedente, y hay más, seguro, pero tenemos El Mago de Oz, tenemos a Glinda, a la bruja buena del norte, perdón, rectifico, la bruja buena del sur. Creo que no soy el único que se lía con las dos brujas. Por cierto, he hecho esta crítica a la carta viendo la versión que podéis encontrar de la peli en Disney Plus o Plus para los snobs. Al parecer hay una versión posterior, con motivo del lanzamiento ya en el siglo XXI en DVD de la película, donde se recuperaron algunas escenas eliminadas y también algunos temas musicales que habían sido cortados en la versión estrenada en cines. Yo creo que en este tema de cortar parte del metraje, entiendo que fue para no irse a una duración exagerada. Es donde se notan, por cierto, para mí, algunas de las carencias de la película, que también las tiene. Por ejemplo, antes he mencionado un montón de cosas que tiene en común esta película con respecto a otras de la factoría Disney de aquellos años 60 y 70. Una de ellas, la presencia de el gran Roddy McDowall,
Uno para mí, uno de mis secundarios favoritos de la historia del cine. Siempre me gustó su cara, el tipo de personaje, cómo actuaba, me gustaba muchísimo y curiosamente nunca tuvo un papel estelar. Es uno de esos secundarios, además, como toda la película, con muchísimo encanto. Y a pesar de no hacer esos papeles estelares, es verdad que luego tuvo ahí una recuperación para nuevas generaciones con Noche de Miedo, pero sus papeles secundarios nunca pasaban desapercibidos. Es alguien al que le tengo mucho cariño. Aquí hace de sacerdote en el pueblo. Y sin embargo, aquí, pese a que desde el principio le vemos, nos muestran al personaje con alguna secuencia, quizá en alguna escenita por ahí, y además parece que con cierto interés, parece que de algún modo va a ser determinante en la trama, después el personaje se olvida, o mejor dicho, la película se olvida totalmente de este personaje. Se le vuelve a recuperar, es verdad que en una secuencia posterior, y apenas tiene relevancia. ¿Por qué cuento esto? Porque se nota clarísimamente que este personaje, que este clérigo de ese pequeño pueblo, y además interpretado por Roddy McDowall, que quieras que no, era de la casa, trabajaba también mucho con Disney, iba a contar con mayor protagonismo en la peli. Sin embargo, hay que lamentar que parte de su trama sacaron las tijeras, dijeron, chicos, esto es una película infantil, aquí no podemos tener a niños durante más de 2 horas en el cine que se cansan. Desde un punto de vista escénico, esta es una película que también se nota que está fuera de su tiempo, que está fuera de los años 70, y de verdad no lo digo en el mal sentido, lo digo por el uso de técnicas como el matte painting, es decir, el diseño de fondos pintados pero con auténtico hiperrealismo sobre cristales, para dar la sensación de amplitud, de grandes paisajes. Lo que el viento se llevó, por ejemplo, fue también revolucionario en ese sentido. Esto lo vemos al principio de La Bruja Novata, en la recreación de ese pueblo, y además con esos colores tan Disney, esos colores tirando a pastel y tan atractivos y tan bonitos de ver, y que sin duda yo creo que también ese barniz siempre ha explicado buena parte del éxito de estas películas en el público infantil, es decir, sabían tener el look adecuado. Esta película, como os decía también al principio, es muy difícil que no te esté remitiendo constantemente a Mary Poppins. Para empezar, es que estamos ante una película de ambiente, de atmósfera, y os diría casi que con un puntito también de humor inglés, como le ocurría a la película con Julie Andrews. De hecho, bueno, Angela Lansbury, niños y niñas, nació en Londres, era inglesa. Y creo que es el momento de hablar un poco de ella, de Angela Lansbury, una actriz, yo os lo confieso, antes de ver La Bruja Novata, incluso de muy crío, yo era un adicto en los años 80, no me tengo por qué justificar, de Se ha escrito un crimen. Angela Lansbury, que aquí por cierto tendría 40 y tantos años, ya daba la impresión en esta película de ser una mujer mayor de la edad que tenía. Te da la impresión que entre Se ha escrito un crimen y esta película no había cambiado prácticamente en el espacio de 15 años. Prácticamente. Aquí tendría unos 45 o 46 años. Estoy haciendo los cálculos de memoria, amigos. Estáis viendo a un hombre en directo sufrir. Y siempre tenía ese aspecto, la Lansbury, insisto, en el muy buen sentido de abuela adorable. Y yo creo que eso es lo que la Lansbury proporciona a este personaje. Puede ser una bruja, pero puede ser una abuelita adorable. Y gracias a ella, a ese encanto también tan personal que tenía, es otro de los motivos por los cuales esta película les va a entrar muy bien a los niños. ¿A quién no le gusta una Angela Lansbury? Es un cambio, de todas formas, bastante radical, eso sí, con respecto a Julie Andrews. Es otro perfil, además de hada o de bruja, ni mejor ni peor, es simplemente diferente. Me gustaría mencionar también un par de cosas técnicas de la película referidos a los primeros minutos, pero a nivel de efectos visuales. Primero, lo que son las transformaciones de personas en animales, por ejemplo, cuando ella está ensayando Eglantín, sus hechizos, porque al final estamos hablando
de una bruja y todo lo que queráis, pero es una bruja imprácticas, una bruja a la que le faltan horas de vuelo, literalmente hablando, que no es que esté en el doctorado, sino que se está prácticamente graduando de sus cosas de bruja. Y las transformaciones que realiza no están mal, es decir, quiero decir el efecto especial, con las limitaciones propias de la época, pero lo cierto es que están bastante bien resueltas, están bastante lejos de ser algo chapucero. Y después lo que también me ha llamado la atención es lo que da título a la película en versión original y lo que se ha convertido también, en esta película en semimítica, en varias generaciones de niños, y eso es el pomo de la cama. Y cómo con esos 3 toques la cama se puede teletransportar. Me ha llamado mucho la atención ese primer viaje a través de toda esa vete a saber qué dimensión, esos colores que empiezan a surgir y a rodear los personajes. 2001, una odisea del espacio se había estrenado 3 años antes. Ignoro si fue una influencia a la hora de rodar esos viajes, pero ha sido instintivo que se me viniera a la cabeza el viaje a través de la puerta de las estrellas en la película de Stanley Kubrick. Yo creo que sí que pudo ejercer cierta influencia 2001 en esta película y en mogollón. En una película que se estrenó, 3 años antes de La Bruja Novata. Quería volver al tema de la Lansbury. Está estupenda también porque ya os he dicho que esta es una película muy inglesa, ella es inglesa, ella de algún modo acabó para niños como yo, siendo tremendamente popular gracias a un personaje inspirado en las obras de una escritora también muy inglesa que era Agatha Christie. Ella era un remedo de Miss Marple y de Hércules Poirot en Se ha escrito un crimen, y la Lansbury sabe muy bien cómo también desplegar ese humor inglés que ya os he dicho que de vez en cuando desliza la película. Y con humor inglés me refiero a esa forma de hacer chistes sin perder la seriedad. Y en ese sentido, no menos inglés lo es también David Tomlinson, que también despliega esa gracia y sobre todo ese porte tan británico, como ya lo hacía, por cierto, en Mary Poppins, en este caso con un personaje muy diferente. Si en Mary Poppins Tomlinson era la rectitud, la seriedad, en este caso es ese mago de segunda o tercera fila, más bien tirando a jeta, que es este Brown. Es una película, La Bruja Novata, tremendamente inglesa en lo que es su número musical central también. Estamos ante una película Disney, estamos con los mismos autores, compositores, letristas que dieron música a Mary Poppins, y en este caso el número musical central es en ese mercado de Portobelo, en el cual tenemos a los americanos bailando, marineros americanos del ejército con sus uniformes blancos, muy en plan Un día en Nueva York, por cierto. Tenemos también a los bengalíes, después tenemos a los jamaicanos con un ritmo más cercano al reggae. Si os fijáis, varios de ellos fueron o eran, por aquel entonces, colonias británicas. Y estamos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, esta es una película, al igual que hay películas que se enorgullecen muchísimo de ser norteamericanas, USA, saco y tal, aquí estamos ante una película que al más patriota de los ingleses seguro que enorgullece y enardece. Es un número, este de Portobelo, es inusualmente largo, el número del mercado. Es verdad que, para mi gusto, quizá demasiado, es decir, y posiblemente esté cortado y sea una de las cosas que se quedó fuera. Rompe poco con el ritmo que tiene la película. Y es quizá uno de los motivos por el cual muchas veces, para mí, el cine musical se acaba resintiendo narrativamente, porque es verdad que, insisto, es muy vistoso todo este número de Portobelo, es muy colorista, pero es cierto que no da pie a que la trama avance. Al final esto me pasa con los musicales y quizá por eso hay algunos que son obras maestras, es indiscutible, pero a mí lo que me mola de los números musicales dentro de un musical es que de algún modo estés pendiente también de que avance la trama con esos números. En este caso no, es un número muy largo, maravilloso, fantástico, colorista, pero es una ruptura.
es una pausa. Y para mi gusto es demasiado larga en este caso. He querido reservar hasta aquí un apartado especial porque creo que es de verdad el gran punto fuerte de la película. Es la animación sumada a la imagen real. Se utilizó la misma técnica que se había utilizado en Mary Poppins, la técnica del vapor de sodio, que por cierto también es la que utilizó Hitchcock para los pájaros, o sea, para que veáis a dónde nos estamos yendo. Venía a ser una perfección de la que ya existía entonces, de la llamada pantalla azul o pantalla verde clásica. O sea, gracias a esta técnica se siluetean muchísimo mejor lo que eran los actores de carne y hueso, de tal forma que no daba lugar después, cuando se superponía el negativo, se superponía, mejor dicho, el fotograma, la imagen con la animación, a una serie de borrones que sucedían con la pantalla azul o con la pantalla verde y que eran muy evidentes y por supuesto por aquel entonces no había ninguna técnica para poderlos eliminar, era como salía. Y desde ese punto de vista técnico, esta película hay que considerarla un hito. O sea, todo lo que es ese viaje a la isla de Nambú, desde el mismo principio, ya es espectacular. Por ejemplo, cuando les vemos que aterrizan en el fondo del mar y vemos cómo esas burbujas les atraviesan, pasan entre los personajes de carne y hueso. Esto me ha parecido un detalle maravilloso, porque claro, hoy en día dices, pues sí, pero joder, de verdad, hagamos un ejercicio de empatía. Parece sencillo, es un detalle que dices, hombre, es lo básico, no estaba tan al orden del día. Y lo que consiguen el tema de las burbujitas, viendo cómo les atraviesan y todo eso, es que te lo creas. Es decir, sabes que no es real, pero te lo crees, estás dentro. Y eso también se lo creerán vuestros hijos menores de 10 años a los que podéis y quizá debéis ponerles esta película. O por ejemplo, también más detalles, cuando el profesor Brown le entrega a Eglantín esa flor dentro del mar todavía. Me estoy refiriendo a este mismo instante. También realizada. O cuando, por ejemplo, se le mete un pez en la boca a Brown. Y, por supuesto, después tenemos ese momento de el salón del baile, donde vemos a langostas bailando flamenco, ¿cómo no? Y, por supuesto, el baile entre los dos protagonistas, entre Eglantín y Brown, que es también maravilloso, porque en todas estas secuencias tienes la sensación de que de verdad hay una profundidad de campo en esa imagen. Y por cierto, muy buenos en general los números musicales que nos depara toda esta parte. Luego también es muy buena lo que es la interacción entre, mejor dicho, estamos hablando ya de la interacción entre imagen real e imagen animada, pero también me ha gustado mucho la interacción entre ese oso pescador, que parece casi un primo hermano del Balú del Libro de la Selva, y cuando, por ejemplo, le coge a Brown así al peso, y vemos aquí momentos que te remiten a lo que sería la modernidad de la animación con imagen real. O sea, aquí, en esta película, y en Mary Poppins también, pero verdad que esta es posterior, pero vemos el germen de obras como ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, que puede ser quizá ya sería el siguiente paso, el siguiente gran hito y tremendo. En ese sentido, por ejemplo, hay un momento en el que el profesor Brown bordea al oso, gira en torno a él. Esa es la profundidad que os decía antes que otorgaban los medios técnicos por aquel entonces y que resultaban muy meritorios. Para mí toda esta parte resulta más espectacular que la que es posiblemente más célebre de las partes con animación, que es la del partido de fútbol entre esos animales, vamos a decir, más salvajes contra otros más domesticables o más dóciles, donde vemos un avestruz, por cierto, que parece, vamos, Ronaldinho en sus mejores tiempos. Toda esa secuencia del partido de fútbol es muy simpática, pero es verdad que tengo una sensación parecida a la del número de Portobelo. O sea, estoy ya poniéndome exquisitos, como entiendo que queréis que nos pongamos cuando nos pedís un vídeo de estas características. La sensación es parecida en el sentido de que dices, está para rellenar minutos de animación y ver a los animales hacer monadas, sin que en realidad la trama ni haya algo paralelo que esté sucediendo. Pero no nos engañemos.
al final estamos hablando de una peli infantil y secuencias de este tipo casi son un paso obligado. Pero visto hoy con mis ojos de adulto de hoy y con tener en mis antecedentes el ser fan de Se ha escrito un crimen, sí que creo que es una concesión al público infantil de la cual la película para mí ahí baja un poquito, se resiente un poquito. También es verdad, y esto ya es aparte, desde un punto de vista futbolístico, que se echan un poco en falta en ese partido de fútbol ciertas referencias, vamos a decir, del campo. Es decir, ¿dónde están? Cuando están jugando, cuando tienen el balón, si están en el área grande, en la banda, pero bueno, esto ya son tecnicismos que seguro que os importan a todos más bien poco. Vuelvo al personaje de Roddy McDowall porque poco después hace otra brevísima aparición y parece que se nos da a entender, o por lo menos yo pensaba eso mientras veía la película, que podía suponer, por ser una persona religiosa, pues luces rojas, un obstáculo contra esa magia negra o blanca de Eglantín. Pero, sin embargo, es verdad que se queda como algo totalmente desdibujado y como un figurante más, y la verdad es que creo que es un desperdicio. A nivel técnico, también quiero destacar la batalla final con todas esas armaduras antiguas, pero vacías, cabalgando sin caballos, así al ritmo de gaitas. Muy bueno, por cierto, el plano también muy espectacular, el de todos esos caballeros alineados preparándose contra los nazis, porque amigos, quizás no he hecho demasiado hincapié, hay nazismo en esta película, quizás no aparecerá en las antologías, no aparecerá junto a la lista de Schindler, pero es verdad, hay unos nazis contra los que combatir, porque estamos en el contexto de principios de los años 40, Inglaterra siendo bombardeada por Alemania, Segunda Guerra Mundial. Antes os he dicho que esta es una película muy patriótica, no tanto norteamericana, sino inglesa. Y entonces, aquí es cuando vemos a estos caballeros andantes, con la bruja al frente de todos ellos, con su escoba, con una banderita inglesa atada a la misma, y gritando «Victoria para Inglaterra y para San Jorge». Está muy bien toda esta secuencia. Yo creo que es uno de los motivos por los cuales la película ha adquirido ese estatus, como decíamos antes, de mágica entre todos los niños que la vieron. Esos momentos en los que los nazis, por ejemplo, empiezan a disparar, les dejan como un colador a estos caballeros andantes huecos, pero claro, no hay materia humana que traspasar y por lo tanto tienen la batalla perdida. Técnicamente, toda esta parte también es otro de los logros artesanales de la película. Hay una cosa que no he comentado y que desde un punto de vista dramático también es un motor de la película. Al final, mucha parte técnica, mucho partido de fútbol, mucho armadura vacía, pero Jaime, tío, el argumento y tal. Es que al final estamos viendo también en La Bruja Novata la historia de una familia. Vamos a decir de una familia de gente que no se conoce, que se crea de la nada, que de algún modo está obligada a convivir. Y es algo en lo cual quizá no reparamos demasiado cuando estamos viendo la película, pero así es, quizás reparamos más en el avestruz tipo Ronaldinho. Es una familia en la cual los padres además son dos brujos. O sea, tenemos a Eglantín por un lado y a Brown por otro. Y me resulta interesante y diferente esos miedos que le entran a Brown de repente con, coño, a ver si me voy a convertir aquí al final en un padre de familia y casado con esta mujer y tal. Es decir, por un lado da la impresión de que podría funcionarle el plan. Quizá podría ser feliz con esta extraña familia que se ha montado a su alrededor. Pero, por otro lado, también se nota eso, que tiene pánico. Se nota que es un vividor y que nunca ha adoptado ese rol familiar. Por eso también es chocante el final de la película con el profesor Brown yéndose a la guerra. Porque parecía
que al final sí que ha entrado por el aro familiar, por así decirlo. Sí que va a formar, o que forma ya pareja con Eglantine. De hecho, vemos que se despide de ella con piquito incluido, por cierto, palabra esta ya que posiblemente no sea bien vista, y sin embargo se acaba retirando de allí, es decir, cantando himnos militares con los soldados. Al final, patriotismo a tope, solo que en este caso británico. Todos tienen derechos a ser patrióticos, patriotistas o patrioteros, no solamente los norteamericanos a los que siempre se le acusa. Patriotismo a tope británico, en este caso dentro de una película del muy americano estudio de Mickey Mouse. Y hasta aquí la crítica a la carta. Juanjo de Asturias, 1.000.000 de gracias, 1.000.000 de gracias por habérmela pedido, 1.000.000 de gracias por hacérmela ver, que al fin y al cabo es algo que siempre apetece. Nunca te entra mal una película del estudio Disney, sobre todo de esta época tan clásica, todos crecimos con ellas. Un gato del FBI, por ejemplo, era una película, cada uno tiene la suya. Un gato del FBI, que creo que salía Roddy McDowall también, no es de las más conocidas del estudio Disney, posiblemente. Quizás se conoce más Un gato que vino del espacio, pero esa, por ejemplo, es una película que yo veía en bucle, una y otra vez, cuando veías escrito un crimen en la televisión. Para que veáis el tipo de individuo que tenéis delante. Juanjo, espero que te haya gustado de verdad y espero que os haya gustado a todos este vídeo y estos vídeos en general. Apoyarlos es muy sencillo. Solamente, ahora es cuando tengo el tono ese estándar de videobloguero. Es muy sencillo apoyarlos y ahora en serio, suscripción, botón de suscripción, hacer clic. Gratis. Darle al like, hacer clic. Gratis. Y eso, quieras que no, nos facilita mogollón el llegar a más gente. Y, por supuesto, las críticas a la carta continúan. Si queréis una crítica a la carta, también solamente desviar la visión hacia abajo. Solamente tenéis que ver las instrucciones que hay debajo de este cabezón y vuestras súplicas serán atendidas. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine, si así me lo requerís, y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.